Efraín y Francisco Flores son los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Ellos fueron capturados por narcotráfico y están presos en Estados Unidos desde 2015, con condenas de 18 largos años cada uno. Sin embargo, la esposa del polémico presidente Nicolás Maduro tiene otro sobrino señalado por corrupción y enriquecimiento ilícito. Se llama Carlos Malpica y ocupó cargos muy importantes como tesorero de la República y director de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Es una política dirigida a acabar con una de las grandes fuerzas espirituales de la revolución. Así que antes de ir con todos los detalles sobre la cocaína en Miraflores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. ¿Cuál es el inicio del proceso para esta investigación? Mira, el inicio fue haber estudiado los expedientes del caso de los llamados narcosobrinos. Allí empezaron a aparecer una serie de elementos que nos dejaban saber que había una interrelación entre lo que son los carteles de la droga que operan en Venezuela y el poder político representado por la pareja presidencial. Conseguimos unos elementos que nos permitió hacer una línea directa y posteriormente con entrevistas con personas que estaban cerca de la pareja presidencial, cerca de los narcosobrinos, incluso con algunos familiares y otros agentes que actuaron en el proceso para esa época del 2015. Y pues una vez que los teníamos, nos arriesgamos a trabajar con la documentación que habían complementado también los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York. Tuvimos oportunidad de entrevistar a varias personas que estaban ligadas al caso e incluso logramos información sobre uno de los actores que todavía permanece fugitivo de las autoridades norteamericanas, pero que estuvo involucrado directamente con los narcosobrinos y estaba en Colombia, a través de una fuente que nos llamaron, prácticamente nos identificaron y pudimos conversar. Una vez que teníamos toda la data, estuvimos también al lado de un abogado porque esta información era bastante difícil de digerir si ellos quisieran, por ejemplo, hacer una demanda, etcétera. Pero logramos documentar todo y bueno, de allí salió el libro Cocaína en Miraflores, cuyo título va directamente relacionado con el problema que tiene Venezuela, la pareja presidencial está directamente vinculada con el narcotráfico, con operaciones de narcotráfico, y al lado de lo que se llama la escena política importante aparece el nepotismo por parte de Cilia Flores, la llamada desde el punto de vista del lenguaje revolucionario la primera combatiente, cuyo hermano jugó un rol fundamental en el proceso y todo indica que lo sigue haciendo, así como otros miembros de la pareja presidencial, de la familia de la pareja presidencial. Cuando publicamos el libro, por supuesto, recibimos muchos ataques. Yo me dediqué a trabajar también el tema de la figura de Nicolás Maduro. Este libro fue publicado en principios del 2018 y cuando los fiscales federales hicieron la acusación contra Nicolás Maduro en el 2019, allí inmediatamente todo el mundo me llamó y me dijo, bueno, tú te adelantaste a todos los acontecimientos porque en el libro se hace todo el planteamiento que posteriormente sale publicado en la acusación federal que se dio a conocer en el Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, de ahí en adelante, pues el libro tomó muchísima más relevancia porque establecía las líneas maestras a través de las cuales pues se podía identificar con detalle lo que era el involucramiento de la pareja presidencial en operaciones de narcotráfico. No es la primera vez que ocurre un fenómeno como esto, pero sí en la historia contemporánea de Venezuela este es el primer caso.
pero ha ocurrido en otros países, como por ejemplo en Honduras, donde la figura presidencial ha estado directamente vinculada, según las acusaciones de los fiscales, a casos de narcotráfico. Ese caso también lo hemos estudiado con profundidad, y bueno, y hay otros a nivel de la región latinoamericana. Evidentemente se publicó a inicios del 2018, y desde allá para acá, ¿qué le añadirías al libro desde que se publicó frente a este caso de los narcosobrinos y la pareja presidencial? Mira, yo estoy trabajando un nuevo documento que va a ser presentado en libro, porque de ahí en adelante la estructura no cambió mucho. En Venezuela siguen operando carteles. Hay unos que son mini carteles, por entenderlos de alguna manera, que están directamente vinculados con dirigentes que cumplen funciones de gobierno. Y hemos estado recabando información de tal manera de poderla documentar luego que se hizo la acusación federal en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Néstor Reverol y todos estos que están involucrados. Nosotros tuvimos acceso a una parte de la información desde Venezuela, y eso nos ha permitido complementar una especie de mapa que ha venido agrandándose, porque en Venezuela no solamente actúan y operan mini carteles directamente vinculados con los actores políticos, sino también que esos mini carteles han establecido relaciones con otras organizaciones criminales, algunas de ellas con el Oriente Medio, por ejemplo, con Hezbollah o Hamas. Y esto hace que la investigación tome otro rumbo, y por eso nos hemos dedicado inclusive a buscar fuentes desde el Medio Oriente. Hemos tenido la oportunidad de viajar hasta allá y conversar con varios actores que nos han dado información muy importante para tratar de dibujar la verdadera naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, que por su significación, y en este caso sí te puedo decir que podría ser la primera en su categoría a nivel de la región. Anteriormente habíamos hablado de unos factores políticos que establecen relaciones con criminales que se dedican a traficar cocaína a los Estados Unidos. Pero con el tiempo hemos aprendido que el caso particular de Venezuela está más allá del tráfico de drogas, es decir, es un fenómeno que tiene una naturaleza absolutamente criminal, pero que está mezclada con actividades también terroristas, y eso lo hace muy peligroso, muy difícil de tumbar. Por eso todas las estrategias que se han llevado a cabo hasta ahora han fallado. Y bueno, esta parte de la investigación tuve oportunidad de presentarla en un papel en la Universidad George Washington, y ahora pues estoy desarrollando el tema para publicarlo en un libro próximamente. Así que de esa manera, Maybor, también me interesaría preguntarte bastante, digamos que en ese proceso de la investigación que hiciste para Cocaína en Miraflores, ¿cuál te parece que son como los apartados más importantes de tu libro, o tal vez como los descubrimientos o las líneas y las conexiones que más te sorprendieron encontrar? Mira, una de los elementos fueron las rutas utilizadas para el envío de cocaína a los Estados Unidos. También la estrategia desde el punto de vista ideológico, porque ellos planteaban en cada una de las acciones que se acometían que era necesario inundar a los Estados Unidos de cocaína para luego poder controlarlo. Y esto forma parte de una estrategia de amenaza que se ha venido manejando por mucho tiempo por parte de la izquierda latinoamericana. Se usó y se escuchó por parte de la Revolución Cubana, también lo hemos escuchado por parte de otras revoluciones, pero en el caso del chavismo podemos observar que la línea directa se enmarca y se ejecuta, y ha llegado casi a perfeccionarse. En el caso de las rutas, hemos observado cómo ellos utilizaron por un buen tiempo lo que representaba Caracas, Haití, Tegucigalpa o Haití, Honduras, en toda la línea del Atlántico, que establece, si se quiere, un punto de conexión importante. Cuando se empezó la investigación ya habíamos revisado la ruta Caracas o Venezuela,
Haití, Honduras, porque habíamos estudiado otro caso que se dio más o menos con las mismas características, que fue el de Fabio Lobo, el hijo de Porfirio Lobo, expresidente de Honduras, que él fue arrestado y fue condenado a 24 años de cárcel. Nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir ese proceso completo, y a él también lo arrestaron en Haití como los narcosobrinos. Y cuando se empezaron a conocer los detalles de ese caso, luego que pasa el de los narcosobrinos, pudimos conocer que había una línea de relación muy directa entre los dos casos, y que el modelo que se estaba utilizando para las rutas se repetía no solamente en el caso de Fabio Lobo y el de los narcosobrinos, sino en otros casos que pudimos conocer a posteriori. Cuando se arrestan los narcosobrinos y empieza a darse todo este escándalo, en Venezuela se cambian las rutas para el envío, pero siguieron siendo directamente relacionadas con los mismos grupos que yacen en el Triángulo Norte y en México. Y bueno, ahí se han mantenido. Hay que recordar que el crimen organizado, cuando las autoridades descubren una ruta, ellos son muy rápidos y creativos para volver a generar rutas nuevas o poner actores nuevos, o incluso prácticamente cambiar una estructura, destruirla, desmontarla y crear otra con mucha facilidad, y eso es lo que ocurre con el caso de Venezuela. Otro de los detalles que logramos entender aquí es el hecho de los sistemas de lavado de dinero, que en una de las prácticas más usadas a nivel del crimen organizado suele usarse a través de lo que se llaman actividades de pitufeo. Pero en el caso de Venezuela, y para el momento que no había unas sanciones directas contra PDVSA, se utilizaba la estructura del Estado venezolano para el blanqueo de capitales. Y eso también forma parte entonces de un elemento clave cuando se estudia la naturaleza criminal del régimen venezolano, porque anteriormente no se había utilizado la estructura del Estado, los aviones del Estado, las empresas estatales como PDVSA, que en una época antes de la llegada de Chávez al poder se constituía en la cuarta empresa petrolera más poderosa del mundo, y que posteriormente se convirtió simplemente en un descalabro económico, en una empresa que no produce petróleo, pero que sí sirvió como una estructura criminal para lavar el dinero proveniente de las drogas y de otros ilícitos. ¿Cuáles han sido esas repercusiones que crees que ha tenido la publicación de Cocaína Miraflores? ¿Y cuáles crees que de pronto puedes tener a futuro con la investigación que estás manejando ahora? Mira, el objetivo de estas publicaciones es poner al desnudo la naturaleza criminal del régimen de Venezuela. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, y hay otros periodistas o investigadores que lo han hecho, mucha gente negaba una realidad que era extremadamente peligrosa, por el hecho que trae consecuencias duras no solamente para el Estado, las instituciones, sino también para los ciudadanos. Pero en la medida en que hemos ido evidenciando, que hemos insistido, a nosotros nos han perseguido, nos han acusado, han creado campañas falsas para romper la reputación, porque todas esas estrategias están enmarcadas dentro de las acciones que el crimen organizado toma para neutralizar a los actores que los están denunciando. Y en ese caso pues hemos recibido toda esa, pero nosotros tenemos conocimiento de cómo actúa el crimen organizado y no nos hemos amedrentado. Hemos recibido cartas de abogados, etcétera, pero siempre hemos tenido la fortaleza de que la investigación es hecha en base a evidencias y en cero especulación. Nos han acusado de propagandistas, de radicales, etcétera, pero nosotros hemos seguido. Y ahí pues está una parte de la fortaleza de la investigación que estamos realizando y que seguiremos haciendo. Porque como te digo, esto es un caso que se necesita conocer para que las agencias de aplicación de la ley, para que la comunidad internacional entienda y tome conciencia del peligro que representa Venezuela como una amenaza para el hemisferio.
Anteriormente, cuando se planteaba esta hipótesis, simple y llanamente se rechazaba y hubo muchos jefes de Estado, muchos parlamentos, incluso los mismos opositores venezolanos se negaban a asumir esta realidad por lo que salga o tal vez porque tenían algún mismo compromiso con estos actores ilícitos. Pero poco a poco, en la medida que hemos venido desmontando, y te digo que hablo en plural porque no soy yo sola, hay mucha gente que está trabajando en esto, y de hecho me he plegado a esfuerzos que están haciéndose en Washington para llevar y dar a conocer la naturaleza criminal del régimen de Maduro. Y creo que hemos avanzado bastante. Hoy en día te puedo decir que la situación es mucho más caótica. Venezuela se ha convertido tal vez en los últimos meses en la lavadora más grande de dinero proveniente de la industria criminal de prácticamente una parte importante del mundo. Está ubicada en el hemisferio occidental, pero Venezuela cubre el lavado de dinero de muchos otros países que no son occidentales. Y eso también debe llamar la atención, porque en Venezuela se manejan grandes sumas de dinero en efectivo en estos momentos, desde que el régimen estaba seco por todas las sanciones que se habían llevado a cabo y que estaba manejando todo el dinero ilícito, pues dio rienda al uso del dólar y eso convirtió a Venezuela en un modelo de lavado de dinero internacional. Hoy en día hemos tenido un avance significativo en las conversaciones con personas que están in situ dentro del país y que nos han aportado evidencia suficiente para poder afirmar que en Venezuela, en un porcentaje importante de la economía hoy en día, podemos hablar de incluso un 60%, se está manejando en base a el lavado de dinero. El porcentaje de la población que puede participar en esas actividades de lavado de dinero es muy poco. Es decir, solamente los del régimen, los allegados al régimen y lo que en Venezuela se conoce como los enchufados, que son las personas que tienen contacto directo con agentes del régimen y se benefician de esos contactos pagando obviamente comisiones. Del resto de la población vive en la miseria, como muchos lo han podido observar, con salarios absolutamente inhumanos en bolívares y no tienen acceso a la compra de productos que hoy en día nutren el sistema a nivel de toda la nación, pero que son comprados por muy pocos porque tienen unos precios que son inaccesibles en dólares. Y de allí, bueno, que Venezuela se haya convertido, inclusive peleándose el primer lugar con Siria, como el país que más refugiados tiene a nivel internacional, con más de 6 millones en la diáspora. Y eso puede hablar claro de cómo la gente huye de un régimen donde hay un porcentaje pequeño de la población que vive en una burbuja alimentada por el lavado de dinero y el resto que muere de hambre y tiene que salir del país para no morir, fallecer de inanición y de la ausencia absoluta de servicios públicos como desde la electricidad hasta el agua y obviamente los servicios médicos. ¿La cocaína Miraflores se convierte ahora en una bomba de tiempo o existe algún tipo como de tratamiento para tratar esta adicción criminal al poder y a los dólares? Mira, cocaína en Miraflores se convierte en estos momentos en una pieza clave en Venezuela, pero también a nivel de las agencias de aplicación de la ley, porque parece que ya está todo claro. Cuando se evidencia la relación estratégica entre las organizaciones criminales y los agentes del Estado, del gobierno, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de que existe un peligro inminente y esto se convierte en una amenaza, lamentablemente, porque el fenómeno de Venezuela no se quedó en el territorio venezolano, sino que fue exportado como un mecanismo, si se quiere, como una mercancía. Y se compró, por ejemplo, en Bolivia. Hemos estado revisando documentación sólida sobre esas estrategias que se plantearon a lo largo y ancho del régimen de Evo Morales y los carteles de la droga. También se está exportando y de hecho se conoció una parte importante a otros países de América Latina, como por ejemplo el Ecuador de Rafael Correa, etcétera. ¿Hacia dónde va esto? Creo que esto es un modelo de exportación que incluye otros aspectos.
que va desde el fraude electoral a través de un sistema creado en Venezuela y consolidado en el 2004 a través de no solamente el registro de empresas aquí en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, para crear modelos de elección electrónica que le permitieran al régimen de Hugo Chávez mantenerse en el poder independientemente que la mayoría de las personas, de los venezolanos, no votaran por él. Chávez entendió esto al principio, cuando en el 2002 mucha gente, millones de personas salieron a la calle a pedir su cabeza y él salió del poder por unas 72 horas. Y a raíz de eso se ideó con los grupos internacionales que apoyan al régimen un mecanismo a través del cual no era necesario tener la mayoría de los votos, porque cuando se tienen las máquinas de votación, por cierto, conectadas a internet, aunque lo nieguen, inmediatamente se puede definir quién es el ganador sin importar el número de votos. Y esto ha hecho prácticamente historia en Venezuela porque este sistema de fraude electoral fue exportado posteriormente junto al mecanismo estratégico de establecer una unión entre el crimen organizado y el poder político. Y como podrás entender, tal vez es la peor amenaza que ha tenido el modelo democrático en la última, si se quiere, en la última centuria. No existe un mecanismo que hasta el momento nos permita poder parar las consecuencias del modelo. Y bueno, lo tenemos en el caso de Nicolás Maduro y lo podemos observar en el caso mismo de Bolivia y otros donde el modelo se pudo asentar y ha logrado los objetivos que se plantearon al inicio, y te digo que eso fue a principios del 2004. Bueno, en el libro Cocaína en Miraflores, nosotros también nos dedicamos a informar cómo las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos pueden trabajar en función de una conspiración permanente que hacen con ayuda de las agencias de lobby y las agencias de representación legal como los escritorios jurídicos. Entonces, hemos venido desarrollando y argumentando en cada uno de los procesos que se dieron en el caso de los narcosobrinos, de ver cuáles eran los mecanismos utilizados por este tipo de criminales para tratar de huir de la justicia independientemente de que ya estés en custodia de las autoridades. Hay una serie de mecanismos que se han venido desarrollando y en el libro aparecen justamente determinados cuáles son y cómo se trabaja. Y para la justicia de los Estados Unidos es un reto importante porque cuesta dinero, tiempo y el uso de un personal burocrático que también es costoso. Pero creo que a lo largo de los años, debido a los tantos casos que se procesan aquí de narcotráfico, las agencias de aplicación de la ley han tenido un desarrollo de mecanismos que suelen utilizar para evitar que haya un bombardeo de acciones jurídicas aprovechándose de la ley establecida en los Estados Unidos para evitar una concreción de los casos. Cada día lo vemos. Bueno, lo vimos, nosotros tuvimos oportunidad de cubrir el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, que es como una especie de doctorado en el manejo de lo que es la justicia criminal, y allí también observamos cómo se utilizan esas mismas tácticas para dilatar cada uno de los elementos del proceso. Y así aquí pueden conseguir más o menos explicado de una forma que la gente lo entienda, porque nos empeñamos en que fuera en un lenguaje bastante sencillo, de tal forma que la gente no tenga problemas de leerlo y que pues se evite leer aquellos documentos jurídicos que son de un lenguaje muy complejo y que la mayoría de la gente no entiende nada de lo que se dice. Te agradezco bastante por a ti y a todo el equipo. No me imagino de cuántas personas son y lo difícil que debe ser conseguir este tipo de información y este tipo de investigaciones. Así que gracias por esa valentía y en estos canales siempre vamos a seguir potenciando esta clase de investigaciones, así que te lo agradezco muchísimo. No, a la orden siempre. Un gran abrazo.